Bueno, saludos. Hoy vamos a tratar los circuitos de corriente alterna. La corriente alterna es muy utilizada en la industria. Y vamos a comenzar para ver los diferentes tipos de corriente alterna que se utilizan. Aquí usted puede ver senoides, que son las más usadas para la alimentación de los equipos y de la maquinaria, pero también en robótica se usan trenes de pulso, también se usan ondas triangulares, dientes de sierra cuando se quiere barrer una información. Todas ellas caen en lo que se denomina corriente alterna. Nosotros vamos a particularizar para esta, pero todo lo que se diga realmente también aplica a esto. Por ejemplo, comencemos. Esto es la amplitud, es el valor máximo que alcanza la onda. Imagínense una fuente que ya va subiendo su tensión, llega a un valor máximo, que es lo que denominamos amplitud, luego vuelve a descender poco a poco, cambia de polaridad y llega a un valor igual al anterior, pero negativo. Bien, eso se denomina amplitud. Esta forma de onda es lo que se denomina ciclo. Por ejemplo, la tensión que llega a nuestras casas y es la que usa América para su distribución son 60 ciclos por segundo. Eso quiere decir que se repite esta forma de onda 60 veces en un periodo de un segundo. Bien, eso se denomina frecuencia. La frecuencia es el inverso del periodo cuando hablamos en términos de segundo. Y bueno, conocido eso, nosotros vamos a particularizar para la forma que más se transmite. Primero vamos a ver cómo sería la ecuación matemática de esta forma de onda. Para eso se hace uso de un término que se denomina fasor, que este es un señor que está girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando él está aquí, que forma 0 grados, está en el origen, luego él empieza a girar y en función del ángulo y del tiempo, él va cambiando hasta llegar aquí a su mayor valor, su magnitud. Y hace este recorrido en un periodo y recorre 2pi. Su velocidad angular entonces es 2pi sobre el periodo t. Y eso es también 2πf, que es la frecuencia. Y aquí está la ecuación. Nosotros no vamos a trabajar con la onda seno, sino con la onda coseno, que se hace simple y llanamente porque en vez de colocar el eje aquí, se traslada el eje para trabajar con funciones coseno. También las ondas, no todas pasan por el origen. Siempre va a haber ondas que van a estar atrasadas o adelantadas. Perdón. Por ejemplo, en este caso, la onda A adelanta a la onda B en 90 grados. Pero eso es relativo porque usted puede hablar en términos de que la onda B atrasa a la onda A en los anteriores 90 grados. Eso es lo que se denomina desfasaje, que para nosotros va a ser muy importante. Por ejemplo, esta onda está adelantada. Está adelantada phi grado. Entonces, en este caso, si esto es un voltaje, por ejemplo, es B sub M por el seno de omega t más phi. Nosotros vamos a usar, trasladamos el eje, en vez de ponerlo aquí, lo vamos a poner sobre la onda aquí, para hablar en términos de coseno. Y entonces el pico, este pico llega antes que este. Y por eso hablamos de coseno de omega t más phi. ¿Cuál es la definición de fasor? Bueno, es un número complejo que expresa la magnitud, que es B sub m, y el ángulo de desfasaje. Es muy fácil, porque si ves usted de la forma 20 coseno de 20t más pi 4, el fasor es 20 y e a la j pi 4, que esto es un número complejo que está escrito en forma exponencial. Pero él también se puede escribir en forma rectangular, que en este caso tiene una parte real y una parte imaginaria, que se puede calcular haciendo uso de la fórmula de Euler, que es esta expresión que está aquí, que tiene la parte A y la parte B, o se puede escribir en forma polar, que se toma en cuenta el módulo, que es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, y el ángulo. Usted tiene que aprender a manejar estas dos cosas, que eso parte de sus conocimientos en números complejos. Entonces vamos a analizar este circuito. Este es un circuito muy elemental
está formado por una resistencia, una inductancia y un condensador. Y esto aquí es cualquier forma de onda alterna, pero que puede ser un tren de pulso, puede ser una senoide, puede ser una diente de sierra. Entonces, nosotros podemos escribir estos elementos pasivos en términos de sus características. ¿Cuáles son sus características? Bueno, la R es proporcional a la tensión y a la corriente y se escribe en función de esta ecuación. Entonces la tensión aquí es R por I de T. B sub L, la tensión aquí es función de las variaciones de la corriente con respecto al tiempo. Yo puedo escribir entonces B sub L aquí. Y la corriente que pasa por el condensador es C por derivada de B de T con respecto a T. Estas tres tensiones se suman porque aquí se tiene que cumplir la ley de Kirchhoff, porque la ley de Kirchhoff no tiene nada que ver con que nosotros usemos derivadas, números complejos o lo que sea. Esa es la ley de conservación de la energía. Si nosotros sumamos estas tres tensiones, esta despejada, porque aquí está en función de I, y entonces no sería dimensionalmente homogénea, si la escribimos, aquí tenemos las tres tensiones. Tensión en la resistencia, tensión en la inductancia, tensión en el condensador, que depende de sus condiciones iniciales. ¿Qué quiere decir eso? Que esta es una ecuación íntegro-diferencial, es muy compleja. Fíjense que para un circuito tan elemental como esta, la ecuación es medio complicada. Entonces por eso vamos a hacer uso de los fasores. El fasor, ya dijimos que el fasor, si suponemos ahora particularizamos que esta tensión es una senoide, su fasor es P con E a la J phi. Ahora, si trabajo con fasores, las resistencias, inductancia y condensadores se convierten en impedancia. La impedancia de Z sub R, de aquí se ve, es R. De Z sub L es J omega L. Depende de la variación de omega, que es como está variando esta función. Y Z sub C es la integral de esto, que se escribe en 1 sobre J omega C. Esto me da 3 impedancias. Esas impedancias, como esto está conectado en serie, pues se suman. Y lo podemos ver claramente. Al sumar estos tres señores nos va a dar un número complejo que tiene un ángulo. Si hago el cociente de lo que nosotros manejamos de la definición de corriente, que es voltaje entre impedancias, nos da Imax, donde phi es la diferencia del ángulo de E y el ángulo de Z, y después nos podemos pasar a el tiempo, que es poner el Imax, el coseno, se repite el omega t, porque estaba oscilando a ese valor, y su correspondiente desfasaje. Vamos a ver rapidito un ejercicio aquí. R es igual a 10 ohm, y L es 0,2 Henry y C es 0,01. Y suponga que este es de esta forma. Y nos piden calcular la corriente. Bueno, lo primero es que es 20, aquí, escribir esto fasorialmente, y esto aquí es E a la J15. Ya tengo esto expresado, este señor expresado en fasor. Paso las impedancias, R sigue siendo la misma, Z sub L es 100, que era omega, por 0,2 Henry, eso da J20 ohm, y este inverso pues se ve claramente que da menos J. Si sumo eso, es 10 más J19, porque aquí 20 menos 1 es el 19 y esta R permanece. Sumo las partes reales y sumo las partes imaginarias. Me da esto. Si hago el cociente, pues evidentemente obtengo la corriente. Esta corriente, si la quiero expresar en términos del tiempo, tomo la magnitud, el coseno de 100t, que se repite, menos el 47,94, que fue el ángulo de desfasaje. Es decir, cualquier circuito, como este por ejemplo, que es un poquito más complejo que el anterior, lo primero que hago es que la fuente o las fuentes la escribo en forma fasorial, las inductancias las escribo en forma de impedancia y los condensadores en forma también de impedancia. Resuelvo el circuito como se nos enseñó en física eléctrica. Puedo resolver, por ejemplo, una manera directa sería resolver sumar estas dos impedancias que están en serie,
el resultado de esta impedancia está en paralelo con esta, resuelvo el paralelo, le sumo esta impedancia, divido E entre esa impedancia total y me da la corriente. Y bueno, eso es la forma de resolver estos circuitos. Y hasta luego, en la próxima clase hablaremos entonces de la potencia. Chao.